vamos a revisar las consignas de trabajo de Informe para una Academia. Vamos a revisar la biografía del autor, el contexto de producción y la visión de mundo. Les recomiendo haber leído el cuento antes de ver este video porque hay muchas referencias. Comenzamos con la biografía del autor. Franz Kafka nació el 3 de junio de 1883 en Praga. Vivió con una familia acomodada, perteneciente a una minoría judía, ¿sí? Que hablaban en alemán, vivían en la República Checa. Él fue el menor de dos hermanos que habían muerto, pero el mayor de 3 hermanas que le siguieron a él, pero que van a morir en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Va a estudiar Derecho, se va a recibir de abogado para complacer a su padre. Vive con su familia la mayor parte de su vida. No se llega a casar, pero sí tiene novias. Su padre era un comerciante judío bastante bruto que lo agobió y lo persiguió durante su vida, lo maltrataba bastante, lo llenó de complejos de inferioridad y de sentimientos de rechazo. Franz Kafka hablaba y escribía en alemán, pero también manejaba otros idiomas como el checo, el latín, el griego, el francés, el hebreo. Trabajaba en una empresa de seguros hasta que la tuberculosis lo obligó a retirarse al campo. Vivió en Italia un tiempo, después volvió y murió en una clínica suiza de tuberculosis de laringe, que le impedía prácticamente hablar y comer. Estaba solo y bastante pobre porque había tenido una crisis económica en la Primera Guerra Mundial que lo había dejado sin un centavo. Su obra más importante fue La Metamorfosis, una historia en donde un hombre se levanta una mañana convertido en una cucaracha, su familia lo abandona hasta que muere de inanición, que es aproximadamente lo que él sentía con su familia, el rechazo, el aislamiento, la imposibilidad de comunicarse. Vamos a ver algunas curiosidades. Se hizo vegetariano en un acuario donde por fin pudo mirar en paz a los peces porque no iba a comer más peces. El término kafkiano alude a situaciones de vida que producen aberración o ansiedad o angustia grotescas, ya que las obras que produce Kafka tienen estas características. Contamos con las obras publicadas póstumamente gracias a su amigo y biógrafo Max Brod, que no cumplió la última voluntad de Kafka, que era quemar todas las obras sin que vieran la luz, sin que fueran publicadas. Y Franz Kafka vivió 33 años con sus padres y esto, si bien resintió mucho su libertad, le dio muchos temas para hablar en la literatura: el encierro, la imposibilidad de comunicarse, la imposibilidad de relacionarse con los demás asertivamente, el sentirse un bicho, soledad, deseos irresueltos, desesperanza, entre otros temas. Bien, vamos a ver ahora el contexto de producción de la obra, que vendría a ser fines del 1800 y principios del 1900. Hacia 1800 Alemania era una potencia económica mundial junto con Inglaterra. Recuerden que el contexto histórico es la de la revolución industrial, las máquinas, la sobrepoblación de las ciudades, la revolución americana, ¿sí? Que empieza en 1776 con la revolución estadounidense y de ahí se despiertan todas las otras naciones, incluyendo la Argentina en 1810. Fue una época de muchos descubrimientos y avances en la ciencia y en la medicina. Para algunos estos avances representaban una esperanza de una mejor calidad de vida, un mejor futuro para la raza humana, ¿sí? Como que esos adelantos preveían un futuro mejor. Pero para otros estos avances eran parte de una visión bastante pesimista, por ejemplo, por la explosión demográfica,
por el aumento de la delincuencia y las enfermedades en las ciudades, y esta modernización y revolución de las máquinas que iba reemplazando al hombre en sus acciones más cotidianas, en la industria, en el campo, y la revolución de los medios de comunicación, es decir, la sobreinformación, y también el surgimiento de algunos nacionalismos muy fervorosos, como por ejemplo el de la ideología alemana, de la raza aria como superior a las demás, y con esto el nacimiento del nazismo, ¿no? Que estos tipos de nacionalismos amenazaban al hombre y a la raza humana, llevándolo a la decadencia. Por supuesto que este sentimiento pesimista estaba generalizado en artistas y pensadores, en intelectuales de la época, como que se estaba asistiendo a la destrucción de los valores humanos, ¿sí? Por eso van a surgir movimientos, por ejemplo, líneas de pensamiento como el existencialismo y el decadentismo, o los movimientos artísticos como las vanguardias, que son de ruptura y que marcan la ruptura justamente con las normas y con los valores tradicionales o con las reglas impuestas, como son el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, entre otros, y que van a marcar el ingreso del hombre a la modernidad. Algunas visiones de mundo que van a estar en la obra de Kafka, en todas las obras de Kafka, y principalmente en la que estamos viendo hoy, que es Informe para una Academia, van a ser el darwinismo, con la evolución de las especies, y el pensamiento de Nietzsche, que es un poco el nihilismo y el decadentismo, con su idea de superhombre y la decadencia. Kafka adhería a esta visión pesimista, como contamos recién, y era darwinista, creía en esto de la evolución del más fuerte, y era un lector empedernido de Nietzsche, que fue un contemporáneo de él, ¿sí? Con él coincidía en pensar que el principio del 1900 era una época de decadencia, especialmente cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, en 1914. Vamos a ver, el darwinismo se propone en 1859 con la publicación de La selección natural y adaptación de las especies vivas, que es el modo de supervivencia, según Darwin, de las especies, de las más fuertes y exitosas, y esto explicaría la evolución del hombre a partir de una especie inferior como el mono. Y por su parte, Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900, y va a proponer esta idea de superhombre, ya que el hombre sería un ser miserable, un ser a medio hacer entre la bestia y el superhombre, que es el futuro, el destino del hombre. Según él, el hombre todavía no alcanzó su evolución final, que sería este superhombre, y que es un animal que todavía no ha llegado a consolidarse como tal. Dice Nietzsche que la vida humana tiene ese doble riesgo, ¿no? O volverse hacia atrás, hacia la animalidad primitiva, o vencerse a sí mismo mediante la superación y conseguir ser este superhombre. El hombre, va a decir, se resiste a evolucionar, no quiere abandonar los valores del pasado y dar un nuevo sentido a la humanidad. Recuerden este concepto de Nietzsche, porque va a estar presente en Informe para una Academia, en la misma voz de Peter el Rojo, va a decir justamente que él abandonó el pasado para poder ser hombre, ¿sí? Y la cultura europea, va a decir Nietzsche, ha llegado a su propia ruina, a la decadencia, y que el paso para superarse es transmutar todos los valores de la cultura tradicional. Vamos a comenzar con algunas ideas de Informe para una Academia. Primero contarles que, como ya saben, Peter el Rojo es un simio que ha sido capturado por esta tripulación que pertenece a un circo alemán. Es puesto en cautiverio en una jaula, en un barco, y cruzan el océano, salen de
las costas de África y van hacia Europa. Cuando llega a Hamburgo, que es una ciudad, va a recibir educación y se va a empezar a desarrollar como un humano, ya que logra imitar el comportamiento y el lenguaje. Va a conseguir evolucionar hasta, como dice él, conseguir la cultura de un europeo medio. Esta evolución se muestra en 3 etapas, ¿no? Y él la va a ir contando a partir de la necesidad de encontrar una salida, como lo dice él. Primero va a contar su origen animal, que poco recuerda, luego esta especie de pseudo humano que observa pero no razona, no piensa todavía, y que comienza a imitar y pasa a una tercera etapa que es donde sí es un hombre porque observa y razona. ¿Sí? El autor Kafka nos va a proponer un retrato pesimista del hombre moderno, obligado a buscar una salida, sin posibilidad de ser libre, tal como lo expresa Peter el Rojo. ¿Sí? Va a mostrar esta decadencia del hombre, ya que muestra la idea de que un simio es obligado a involucionar, porque pasa de la libertad simiesca a ser un hombre oprimido para poder ser parte de la raza humana. A este simio, luego de dominar el lenguaje, un grupo de académicos de las ciencias le piden que elabore un informe relatando esta experiencia anterior de su vida simiesca, y él logra justificar su condición de hombre luego de estos 5 años de amaestramiento que lo llevaron a su humanización y a la incorporación a la vida de los hombres. Ahí este animal metamorfoseado logra mostrar todo un panorama, una perspectiva completa de cómo se sentía como animal y cómo se siente ahora como ser humano, ¿sí? Pero esta evolución no es física porque él no cambia, no transmuta su condición física, sigue siendo un mono, sino que su evolución es psicológica. Peter se vuelve un hombre gracias al comportamiento, al intelecto, que logra en muy poco tiempo gracias a la imitación. Pero esto nos va a hacer reflexionar acerca de qué es lo que nos hace hombres, qué es lo que nos hace humanos, porque solo el imitar a los otros seres humanos, imitarlos en su lenguaje, en su forma de hablar y en su comportamiento, ¿nos hace humanos o hay algo más? Bueno, lo que nos va a demostrar Peter el Rojo es que para ser un ser humano solo necesitas comportarte como tal. Es decir, esta farsa que él logra finalmente uniéndose a un music hall, es decir, una comedia musical que hace funciones, lo transforma en este hombre civilizado, parte de la civilización. Significa que es una farsa. Vamos a ver ahora el nombre del protagonista, Peter el Rojo, que va a aludir, él mismo lo cuenta, a una cicatriz que tiene en su cara, es decir, que tomar conciencia de la humanidad es parte de un proceso doloroso. También se puede relacionar con un pensamiento de Nietzsche que dice que las leyes y las normas se inscriben en el cuerpo. Bueno, esta cicatriz sería como haber inscrito el nombre Peter el Rojo en su propia cara, ¿sí? La visión de mundo que presenta el autor va a ser afín o va a estar vista en algunos planteos del existencialismo. Por ejemplo, la reflexión del individuo moderno acerca de su existencia, la soledad, el sentimiento de vacío, que son todas cosas que va experimentando Peter el Rojo. Su imposibilidad de comunicarse, la incertidumbre que genera ser un ser humano. Esta visión de que todo es cárcel, que está muy presente en toda la obra de Kafka, pero la cárcel no es un cubículo cerrado, sino que está abierta y lo que está encarcelado por lo general es la mente, ¿sí? Los seres humanos son libres en apariencia, pero siguen siendo presos en su propia libertad. Peter no va a tener más opción que perder la animalidad, es decir, su identidad, para poder salvarse. Y esta libertad no está permitida. En realidad, la libertad es solamente tomar una salida, asumir que la vida puede ser
dolorosa, condenatoria, es decir, cuando él quiere obtener la libertad piensa que se tiene que tirar por la borda, que es la única que le quedaría, que si logra liberarse va a ser peor, ¿sí? Piensen cuando estaba encarcelado Peter el Rojo, que las opciones que tiene no son muy claras, excepto la de dejar de ser un simio, comenzar a imitar a los demás para formar parte de los demás, ¿sí? Dejar de ser quien es, dejar de lado su identidad para identificarse con otros y perder parte de su identidad y de su libertad. Como dice ahí, esta identidad ahora va a estar como dual, no va a ser ni un simio ni un ser humano, ¿sí? No se puede identificar ni con uno ni con otro y pierde parte de su identidad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a vivir en sociedad? ¿Sí? No somos individuales, sino que somos un ser social, comunitario, que debemos adaptarnos para poder sobrevivir. Bien, las conclusiones serían que Peter el Rojo representa a un individuo del siglo XX con esta identidad rota, transformada, deshumanizada, un sujeto de la modernidad que siente que su existencia no tiene fundamento, ¿sí? Que no sabe él mismo ni siquiera por qué existe ni para qué. El simio con dominio del lenguaje le habla a los señores académicos para darles cuenta de lo que la sociedad hace con el propio hombre, ¿sí? Esto es lo que quiere demostrar Peter al construir este informe. Le dice al hombre lo que está sucediendo con el propio hombre, que él lo encarna desde su simiedad. Kafka va a mostrar este momento histórico, esta cultura, este recorte que él puede ver como una conciencia de su contexto, ¿sí? Su obra es la manifestación de un sentimiento de angustia, de atascamiento, que es producto de esa época entre guerras que él vive, ¿sí? La muerte de lo divino, la muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, y la inutilidad del alma humana ante el capitalismo que se asoma como con tanta fuerza que arrasa con la vida del hombre, ¿sí? Que pierde esta individualidad, pierde su identidad para ser parte de este mundo globalizado, totalitario, burocratizado. En definitiva, el mundo moderno que hace que se pierda la individualidad y todo comience a ser producto de una fabricación en serie, ¿sí? Que es lo que él está viendo a su alrededor.